Hola, como parte de la primera jornada internacional de divulgación, psicoterapia, conductismo y actualidad, es para mí un honor el poder presentar también con nosotros al doctor Joe Jeremías Sáenz Torres. Él es psicólogo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Carlos. Tiene una segunda especialidad en psicología clínica y de la salud y en terapia cognitivo-conductual. Tiene un programa de especialización en terapia cognitivo-conductual y terapia racional emotiva y conductual. Es magíster en especialidad en dificultades de aprendizaje y cuenta con un doctorado en psicología que pues ha concluido. Tiene 11 años de experiencia profesional, formación en evaluación psicológica, clínica y educativa, formación en terapia cognitivo-conductual y ha sido docente universitario en cátedras de pre y posgrado, profesor de formaciones terapéuticas, atención a niños y adolescentes en casos de trastorno por déficit de atención con hiperactividad y casos de dificultades de aprendizaje. Ha realizado talleres y charlas, participación en congresos y ponencias, sobre todo en evaluación, intervención y análisis de casos clínicos. Es un honor que estés con nosotros. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Joe Sáenz Torres y en primer lugar quiero agradecer por la invitación a la Jornada Internacional de Divulgación, Psicoterapia, Conductismo y Actualidad. Muy contento de compartir el escenario con muchos colegas encargados de divulgar y difundir psicología científica, lógicamente basada en evidencia. Vamos a comenzar el día de hoy con una presentación muy importante y bueno, el título es Análisis funcional en casos de TDAH en niños y adolescentes. Como les dije, mi nombre es Joe Sáenz Torres, soy psicólogo clínico, soy de Perú y vamos a tratar el tema. Bueno, para comenzar, quería comentarles que cuando nosotros hablamos de análisis funcional, hay que tomar en cuenta que vamos a describir conductas y como este problema de TDAH es uno de los más comunes en la población de niños y adolescentes, qué mejor oportunidad para mencionar aspectos fundamentales, no solamente del análisis funcional, sino también del tema de la evaluación. ¿Saben ustedes cuál es el problema más grande que cometen las personas que se dedican justamente a la evaluación y al análisis funcional? Es justamente no saben cómo describir conductas específicas para esta función. Justamente vamos a comenzar. Primero, cuando nosotros nos enfrentamos a casos de niños y adolescentes con diversas problemáticas, en este caso TDAH, una de ellas justamente es tomar en cuenta el tema de la evaluación psicológica. ¿Qué es lo que nosotros vamos a evaluar? ¿Qué es lo que nosotros vamos a plantear? ¿Qué es lo que nosotros vamos a trabajar como tal? Por ejemplo, en la evaluación psicológica, lo que nosotros hacemos es justamente definir lo que vamos a evaluar. Uno de los problemas más grandes es que las personas no saben justamente que al hacer evaluación, no solamente por aplicar un instrumento, como la mayoría suele pensar que solamente es la función, sino por el hecho justamente de buscar información. El hecho de aplicar un instrumento o de aplicar más de un instrumento nos da a nosotros la pauta de que debemos justamente de tomar en cuenta qué es lo que vamos a realizar, cómo nosotros vamos a tomar en cuenta justamente este proceso de respuesta como tal, pues. Ese es algo muy importante. En primer lugar, cuando uno realiza el proceso de evaluación, lo hace justamente con el objetivo de obtener información para realizar la intervención. En palabras de la doctora Rocío Fernández Ballesteros, quien nos habla acerca de que la evaluación tiene como propósito fundamental justamente recabar información que nos permita plantear una intervención psicológica, es decir, que sea pre y post. También es importante que para hacer una evaluación, justamente en estos casos de TDAH, yo debo de tomar en cuenta la edad de las personas, niños, adolescentes, debo tomar en cuenta el sexo, debo tomar en cuenta la cultura, porque justamente la herramienta del análisis funcional es un complemento a la evaluación. Ahora lo vamos a mencionar y vamos a tomar en cuenta justamente cómo es que esto se llega a complementar. Muchas personas, por ejemplo, consideran que aplicar un instrumento es tan sencillo que no toman en cuenta justamente las características que se deben de tomar en cuenta. Una de ellas es la edad de la persona, la edad del consultante, el sexo del consultante. Ustedes saben que por estadística es más frecuente encontrar a niños, varones con TDAH que niñas con TDAH, pero no significa que sea la única población que se debe de trabajar. Igual, por ejemplo, el tema de la cultura. Muchas veces, por ejemplo, hay personas que están evaluando y no saben específicamente que ciertas características
son distintas de acuerdo con la cultura, el contexto influye mucho. Igual, antes de elegir un test de trabajo, para en este caso del TDAH, uno debe de tomar en cuenta que no se puede evaluar todo, no hay una herramienta mágica. Un análisis funcional, una herramienta como el análisis funcional, no reemplaza a una prueba psicológica y una prueba psicológica tampoco reemplaza a un análisis funcional. No se trata de que ambos sean, digamos, que estén peleados, ¿no? Son complementos. Pero yo no puedo asumir, por ejemplo, que si yo evalúo con una escala de inteligencia, el análisis funcional va a reemplazar esa escala de inteligencia. Así no funciona el trabajo. Yo no puedo decir, voy a hacer un análisis funcional de la conducta inteligente y voy a colocarle un nivel promedio. Eso no se puede. Igual, por ejemplo, yo voy a hacer un análisis funcional de una conducta problema, como por ejemplo de TDAH, de jalar el cabello a los compañeros. Pero yo no le puedo poner alto, medio, bajo, porque yo no voy a categorizar la conducta como tal. El análisis funcional, lógicamente ustedes saben que lo que busca es describir la conducta en topografías, pero la topografía de la conducta no me va a decir jala el cabello alto, jala el cabello medio, jala el cabello bajo, ¿no? No se puede trabajar de esa manera, no podemos asumir nosotros que necesariamente funciona para eso. Por eso es que estoy haciendo esta comparación cuando uno realiza una evaluación psicológica y cuando uno realiza justamente un análisis funcional. También debemos de tomar en cuenta que hay que revisar la literatura de los trastornos, ¿no? Yo no, o de los problemas en todo caso. Yo no me puedo lanzar a tomar en cuenta de que ya, yo ya tengo la respuesta, ¿no? Y que no he leído de qué trata el caso. Muchas veces, por ejemplo, hay personas que no leen sobre TDAH y al final, por ejemplo, cuando están realizando la evaluación, ya sea con instrumentos o con el propio análisis funcional, muchos de ellos, por ejemplo, no saben de qué trata. Ahora lo vamos a mencionar, justamente cuando hagamos el caso. Muchos lo confunden demasiado, por eso recomendación de la tarde-noche, ¿no? O del día, no sé, en el momento en que ustedes se encuentren, siempre revisen la literatura que está relacionada con el problema a tratar. Otro punto, no esperen que un instrumento haga la labor que ustedes buscan. El instrumento es descriptivo, describe una muestra de conducta basada justamente en evaluación. Más allá de eso, otra función no realizan. Igual, por ejemplo, nunca supongan, nunca etiqueten a una persona tomando en cuenta los resultados que se puede obtener de la evaluación. Muchas personas, por ejemplo, al momento de hacer la evaluación, dices un niño hiperactivo, pero realmente lo es, esa es la pregunta, ¿no? Igual no apliques test que no conoces, no te guíes de pruebas de internet y la evaluación, como dijimos al inicio, sirve como base para la intervención, ¿no? Ese es algo fundamental que ustedes tienen que tomar en cuenta. Ahora, teniendo esto bien claro, vamos a hablar acerca de cómo se plantea la evaluación. Punto número uno, no confundas TDAH con problemas de conducta específicos o una situación conductual. Por ejemplo, un niño hace una pataleta como tal y yo debo de describir qué es una pataleta, ¿no? ¿A qué se llama pataleta? ¿Y de qué manera esto se puede describir? Yo no puedo tomar en cuenta que la mamá me diga, es una paleta, ya, pero yo debo describirlo, yo debo de preguntar a los padres. Muchos psicólogos confunden mucho lo que es TDAH con problemas de conducta específicos o una situación conductual, como por ejemplo tirarse contra el suelo en una tienda porque no le compraron el material que él quería o el juguete que él quería, ¿no? Los niños pueden manifestar diferentes situaciones conductuales que pueden ser problemas de conducta como no necesariamente serlo y tampoco ser TDAH. No caigamos en ese error de asumir que todo problema, entre comillas, de conducta o una conducta en exceso ya es un problema de conducta que muchas personas asumen y lógicamente no funciona así. Muchos tienen esa lógica que a veces no es clara. Cuando uno aplica un instrumento, siempre debe de tomar en cuenta que la evaluación es referencial para la presencia de un problema como el TDAH. Lógicamente, por más que la prueba indique lógicamente resultados que sean positivos para el trabajo, no necesariamente ya yo caigo en el hecho de decir, ya es un niño con TDAH porque la prueba me lo dice, ¿no? Por más que la prueba esté arrojando indicadores que son muy elevados para los resultados que la prueba muestra, yo no voy a caer en el error de decir o de asumir como tal que ya lo es, ¿no? Justamente un punto de vista que nosotros debemos de entender bien clarito es ese punto como tal que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Que el hecho de aplicar un instrumento no te asegura a ti que el diagnóstico como tal ya sea específico porque la prueba lo dice. Igual son solo indicadores, ¿no? Que se deben tomar en cuenta. Igual, por ejemplo, cuando uno hace un análisis funcional de una conducta específica, como pusimos el ejemplo de jalar el cabello de un compañero, esa conducta yo la puedo describir, por ejemplo, frecuencia,
duración, intensidad y, como dicen algunos autores, latencia. Incluso, por ejemplo, la puedo trabajar como conducta cognitiva, fisiológica, emocional y motora, a diferencia, lógicamente, de un instrumento, ¿no? Pero muchas personas asumen que aplicar con un instrumento ya de alguna manera tiene una respuesta, ¿no? Este es el punto clave de la presentación del día de hoy, una vez más agradeciendo la invitación. Por favor, cuando ustedes trabajen TDAH, no existe el término TDA, ya no se trabaja específicamente el término TDA. Yo no lo puedo trabajar como tal, como TDA, porque ya no se maneja. Por más que muchos psicólogos digan TDA, de acuerdo con las investigaciones actuales, para trabajar el tema de TDAH solamente hay tres tipos. TDAH inatento, donde predomina la inatención. TDAH que es hiperactivo impulsivo, donde predomina la hiperactividad con impulsividad. Y el TDAH combinado, que lógicamente mezcla el primero con los otros dos, pues no solamente esos tres tipos hay. ¿De dónde sacan que hay TDA, no? Y esta información no es de ahora, 2024. La información ya tiene más de 10 años, incluso tiene 11 años ya. Sin embargo, todavía hay personas, por eso le he resaltado en color amarillo, que no se debe trabajar ese término, pero algunos lo siguen trabajando. Igual, otro punto importante, ¿no? Para describir conductas problema, lógicamente vamos a trabajar el análisis funcional como una herramienta fundamental, pero repetimos, ¿no? Para los que están escuchando, repetimos, no significa que yo al hacer un AFC, este AFC reemplaza al uso de un instrumento. Ambas herramientas se complementan para dar una respuesta más amplia. Ustedes saben que analizar una conducta problema nos va a permitir saber justamente qué intervención vamos a realizar para ese trabajo, ¿no? Por eso, muchas veces las personas no saben cómo trabajar o unificar ambos elementos. Acá lo tenemos, ¿no? Se debe considerar también, muy aparte de las evaluaciones que vamos a mencionar, por ejemplo, atención, impulsividad, conductas hiperactivas, el constructo de inteligencia, habilidades sociales, entre otros, muy aparte de las famosas funciones ejecutivas, ¿no? Para poder complementar con el trabajo. Ahora, vamos a mencionar aspectos fundamentales. Número uno, yo voy a empezar mi evaluación de un problema de TDAH. Perfecto. Para hacer una evaluación en TDAH, primero vamos a hacer un esquema de las áreas que nosotros debemos evaluar. ¿A qué llamamos esquema de áreas que debemos evaluar? A que yo, por ejemplo, sepa justamente qué es lo que voy a evaluar. No voy a caer en la pregunta ¿qué le tomo? Muchas veces, por ejemplo, una de las tareas que más problemas se genera en la comunidad psicológica que trabaja con niños y adolescentes, incluso con adultos, ¿ah? Les comento, es que suelen preguntar qué le tomo. La pregunta no debería ser qué le tomo, sino la pregunta debería ser qué es lo que ustedes quieren saber sobre esa persona. Porque si yo, por ejemplo, hace poco me hicieron una pregunta muy curiosa sobre análisis funcional. Por ejemplo, me preguntaron, ¿se puede hacer un análisis funcional de una conducta que no sea problema? Porque siempre a esos alumnos que preguntaron, dice que sus profesores siempre les han dicho que el análisis funcional es para conductas problema. Siempre es antecedente, conducta problema y consecuentes. Antecedente, y lo plantean así. Pero una alumna levantó la mano y dijo, pero ¿se puede hacer un análisis funcional de una conducta que sea problema? Es decir, por ejemplo, puede hacer un análisis funcional de la inteligencia o de la conducta inteligente, no como problema de inteligencia, sino justamente como conducta específica que me permite resolver situaciones. Y lógicamente la respuesta es sí, sí se puede. Por lo tanto, cuando uno va a hacer una evaluación y va a hacer un análisis funcional, debe de elegir específicamente cuál es la conducta que va a trabajar tanto para evaluar con instrumentos como para trabajar un análisis funcional, pero vamos a detallar los objetivos y fundamentos de esta evaluación. No vamos a caer en el mero hecho de improvisar, vamos a analizar como tal. Nosotros no tomamos en cuenta eso de área emocional. ¿A qué llaman las personas área emocional? Nos genera tanta dificultad ese término, ¿no? Área emocional. Igual, por ejemplo, muchas personas dicen evalúale área conductual, ¿no? ¿A qué llaman, por ejemplo, área conductual? ¿No? Esa es la pregunta. Igual hay que definir específicamente lo que vamos a saber. Y como les había dicho, ahora vamos a ver un ejemplo de cuáles son los elementos que se suelen tomar en cuenta en un análisis emocional de la conducta problema, en este caso de TDAH. Pero estamos haciendo un paralelismo entre la evaluación con instrumentos y el AFC, para que ustedes vean cómo se complementan. No están peleados, se complementan como tal, ¿no? Y otro punto fundamental, por favor, no plantees evaluar solamente lo conductual. No plantees evaluar solo lo conductual, porque hay muchas áreas que también se deben tomar en cuenta. Las manifestaciones conductuales son distintas, son de diferentes ámbitos. No hay una prueba que lo integre todo,
Y las pruebas, lógicamente, solamente muestran una conducta específica que puede estar en un cierto nivel, ¿no? Lógicamente, el diagnóstico definitivo no tiene nada que ver con el hecho de las pruebas. Las pruebas ayudan, pero el diagnóstico no depende de un instrumento. De que tiene una relación, lo tiene, pero no significa que el diagnóstico se base netamente en lo que la prueba dice. No caigan en ese error de asumir que porque la prueba indica un percentil de 99, ya el niño es TDAH porque la prueba lo dice. No se trata de eso. Justamente un punto muy importante de esa evaluación es tener bien claro cómo lo vamos a desarrollar como tal, ¿no? Ahora, empecemos a hablar un poquito de evaluación. Es bastante puntual, ¿no? Primero es evaluación y luego lo vamos a mencionar como análisis funcional. No hay una prueba única, que eso ténganlo bien clarito. No hay una prueba única que cubra todas las características que nosotros buscamos evaluar. Así como, por ejemplo, yo no puedo hacer solamente un análisis funcional para una sola conducta problema, salvo que el niño con TDAH manifieste solamente una conducta problema, pero en realidad nosotros sabemos que muchos niños con TDAH manifiestan diversas manifestaciones conductuales, ¿no? Muchos de ellos, por ejemplo, hablan demasiado, otros, por ejemplo, empujan, otros jalan el cabello, pero hay que ser bien específicos. Yo no puedo tomar en cuenta que la profesora diga el niño es malcriado, porque yo debo de describir esa conducta. No me puedo quedar con ese término niño es malcriado, porque debo ser más descriptivo, debo ser más específico como tal, ¿no? Una de las primeras áreas que se deben de tomar en cuenta, importante que les comente, ¿no? Una de las primeras áreas que se debe de tomar en cuenta es el tema de la inteligencia. Se suele asociar el TDAH como tal, el problema de TDAH, con índices, por ejemplo, de memoria de trabajo, como de velocidad de procesamiento. No, no es usual evaluar inteligencias múltiples y menos estilos de aprendizaje. Porque, bueno, en primer lugar, el concepto de inteligencias múltiples ya es una teoría que no se ha sustentado científicamente y por más que nosotros le explicamos o lo decimos muchas veces, todavía hay personas que siguen creyendo que este problema se puede trabajar así. No, no, no es científico. Yo no puedo asegurar a las personas que tienen 8 o 9 inteligencias, como las teorías lo dicen, no, no, no se trata de eso. Menos estilos de aprendizaje, porque las personas aprenden de diferentes maneras y no solamente de una, ¿no? Por eso es importante hacer mención de este tipo de situaciones, ¿no? El segundo punto a evaluar es el de las conductas hiperactivas, ¿no? En diversas situaciones, como por ejemplo en la casa, el centro educativo, ¿no? Y otros lugares donde el niño interactúe. No me puedo quedar solamente con que me digan a mí que el niño se porta mal en el colegio, y no lo confundas con problemas como negativista o problemas como obsesionista, ¿no? Que suele ser a veces muy confuso para muchos y por eso caen en esa dificultad, ¿no? Igual también se puede evaluar el concepto de impulsividad, que se puede manifestar de diferentes formas, ¿no? Se suele llamar conducta impulsiva porque el niño no solamente manifiesta impulsividad de manera física, ¿no? Sino también de manera oral. Muchos niños suelen hablar demasiado o interrumpen cuando están hablando, ¿no? Por eso es importante tomar en cuenta justamente ese tipo de manifestaciones, ¿no? Hasta acá tenemos una de las primeras áreas a evaluar. Pero más allá de eso, también debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Miren, también se debe evaluar, por ejemplo, inatención. Justamente les decía que una manifestación de TDAH es el tema de la inatención. Se suele asociar TDAH con dificultades en la atención, por ejemplo, atención dividida, sostenida, ¿no? Y hay que estar al tanto de cómo se mantiene, ¿no? Incluso, por ejemplo, evaluar atención y concentración, tener bien en claro qué es lo que uno debe de trabajar, ¿no? Igual, por ejemplo, se debe tomar en cuenta las funciones ejecutivas, lo que les había dicho hace un instante, ¿no? Porque acá nosotros vamos a analizar cómo la persona responde ante una situación, ¿no? La actividad cognitiva de una persona sobre un determinado tipo de estímulo o de tarea en un periodo de tiempo, ¿no? Por eso muchos colegas neuropsicólogos suelen trabajar justamente este concepto, ¿no? Y se enfatiza mucho en la atención y en memoria, ¿no? También evaluar el concepto de habilidades sociales. Justamente una de las tareas que más problema cuesta a las personas es la evaluación específica de las habilidades sociales, ¿no? Cómo una persona es capaz de desenvolverse. En un niño con TDAH es común que muchos de ellos tengan dificultades para socializar. Por eso se suele plantear, ¿no? Ahora, este tiene asterisco porque va a depender mucho de las características que ustedes observen en las personas. Yo no estoy diciendo que todo lo que tengamos acá, como le estoy planteando, es obligatorio hacerlo, porque cada caso es distinto. Yo no puedo obligar a los colegas, ¿no? A los psicólogos, que siempre evalúen lo que yo les digo porque no funciona necesariamente así, ¿no? No podemos estar totalmente obligados a hacer esto porque va a depender mucho de cada niño. En algunos casos, por ejemplo, y eso es algo que ha pasado, les comento,
que algunos psicólogos o psicólogas suelen evaluar incluso esta personalidad. Y muchos hacen esa pregunta, pero ¿qué tiene que ver la personalidad en un caso de TDAH? Algunos refieren que justamente la personalidad tiene que ver con la forma como se manifiesta la conducta de un niño en un determinado periodo. Por eso es que suelen tomar en cuenta esa característica, ¿no? Y no es que pues que sea algo nuevo, sino que yo se los comento para que sepan que también hay otras áreas que se deben de tomar en cuenta, ¿no? Igual les hago mención porque muchas veces, por ejemplo, algunos tienen dudas, ¿no? Pero que quede claro que la cantidad de áreas de evaluar o por evaluar depende mucho de la pericia de ustedes, ¿no? De lo que ustedes quieren evaluar y sobre todo de los problemas que manifiesta la persona. Sobre todo eso, ¿no? De lo que la persona manifiesta. Ahora, veamos el siguiente. El siguiente tiene que ver con instrumentos que nosotros recomendamos, ¿no? Ya ahorita viene el análisis funcional para que ustedes lo vean y se fijen, ¿ah? Yo puedo, ahora, esa es una pregunta, ¿no? Justamente estamos acá. ¿Se puede aplicar un análisis funcional primero que una prueba psicológica o primero la prueba psicológica y luego un análisis funcional? ¿Por qué hay esa pregunta de cuál primero, cuál después? Bueno, no se hace esa pregunta, pero en realidad hay esa dicotomía de cuál primero, cuál después. En realidad hay ese punto de vista de cuál hacer primero, cuál hacer después. Bueno, no necesariamente, ¿no? No hay un orden específico, pero tú puedes empezar en una sesión a trabajar un instrumento, como por ejemplo en inteligencia, como lo que menciona acá, ¿no? WIS 4, WIS 5, WIS 4, o de repente una prueba como Tony 4, ¿no? Que evalúa inteligencia no verbal, o simplemente las escalas de Rating, ¿no? Evalúa inteligencia general, verbal, no verbal y memoria, y luego de haber aplicado un instrumento como esos, ustedes ya pueden pasar a hacer el análisis funcional en otra sesión. No necesariamente una tiene que estar peleada con la otra, ¿no? No necesariamente porque ya apliqué una no significa que no voy a hacer la otra, ¿no? El análisis funcional es una herramienta fundamental, nos da una perspectiva muy amplia acerca del trabajo, pero como les digo, no se ha peleado con ninguna prueba, ¿no? Solamente hay que saber complementar en la labor psicológica, ¿no? Nosotros en esta área de inteligencia no recomendamos las clásicas pruebas Raven de colores, Raven general, ¿no? Que son muy antiguas, ¿no? Los Catel 1 y 2, ¿no? La peor, tampoco recomendamos la prueba de Stanford Mini, pues es muy antigua, ¿no? Hay una prueba de Stanford Mini de los años 80 que nosotros lógicamente ya no recomendamos porque ya tiene más de 40 años y siguen utilizándola cuando la teoría ha sido revisada más de una vez y las propiedades psicométricas no han sido analizadas después de muchísimos años y no hay una versión más actualizada en español, porque en inglés sí puede haber una, y ya incluso tiene más de 20 años, ¿no? Sin embargo, igual todavía hay algunas personas que siguen usando peor el California C50, ¿no? Acá en Perú, les comento, yo sé que esta información va a llegar a muchos países de Latinoamérica probablemente. Acá en Perú tenemos una serie de dificultades con las evaluaciones psicológicas, porque muchos toman en cuenta instrumentos muy antiguos, demasiado antiguos, y no les gusta actualizarse, no sé por qué, y siguen trabajando instrumentos que ya pasaron a la historia, ¿no? Y que ya tienen otro trasfondo como tal, ¿no? Igual les comento, ¿no? Porque muchas personas dicen, pero ¿es posible esto? Claro que sí, es posible y sigue siendo posible y seguirá siendo posible porque hasta el día de hoy hay muchas personas que no toman en cuenta justamente esta actualización, ¿no? Igual les comento para que lo tengan clarito, ¿no? Tampoco TA1, ¿no? Entre otras pruebas que no tienen mucho peso teórico, menos pruebas de internet, ¿no? Como suelen a veces muchos encontrar. Las pruebas de internet a veces son muy curiosas, ¿no? Porque muchos psicólogos entran a internet, encuentran una prueba, les parece divertida y lo usan, pero no conocen justamente cuáles son las propiedades psicométricas de ese instrumento ni qué características tiene ese instrumento, ¿no? Por eso es que se debería tomar en cuenta instrumentos que tengan un punto de vista distinto. Es igual les comento. Ahora, continuando por acá, para el concepto específico de conductas hiperactivas, nosotros vamos a recomendar DDH5, un instrumento muy actual para padres y profesores. Yo no sé por qué siguen preguntando qué prueba le toma a un niño, si la mayoría de pruebas de conductas hiperactivas son para sus papás o los profesores, ¿no? No son específicamente para los niños, ¿no? Yo no sé por qué siguen haciendo esas preguntas, ¿no? A veces es curioso, ¿no? Pero la prueba no es para el niño, la prueba es para sus papás y sus profesores o cuidadores también, ¿no? Igual, por ejemplo, también recomendamos uno que se llama E-TDH, demora muy poquito, una de 10 minutos, pero también son para padres y profesores, ¿no? Al igual que otras pruebas un poquito antiguas, como el EDA, y el EDDA, ¿no? Que todavía trabajan con DSM-4, pero sigue siendo vigente para muchos. Y también recomendamos las escalas de Connors, ¿no? Que siguen utilizándose y que también tienen un punto de vista bastante amplio, ¿no? Y utilizado por muchos, que tiene varias versiones, ¿no? Niños de 6 a 11, por ejemplo, las pruebas que existen todavía es la que se llama CPRS
43, CPRS 48 y entre otras versiones, ¿no? Eso es lo que recomendamos. Finalmente, también vamos a hablar acerca de la evolución, por ejemplo, de otras áreas como en inatención, podemos evaluar con el CARAS-R o el D2, por ejemplo, o también, por ejemplo, funciones ejecutivas, el BRIEF-2, el ENFEN, el BRIEF-P, el DESEN, por ejemplo, de Sendero, funciones ejecutivas y la fluidez verbal. En habilidades sociales, una de las más conocidas, lógicamente es el EHS de Gismero, y también se suele recomendar la lista de chequeo de habilidades sociales de Goldstein. En ese término de área emocional, muchos recomiendan ansiedad y depresión. Está bien. Podemos hablar, por ejemplo, a depresión CDI, CDS para niños y adolescentes y el CMASR2 para ansiedad, ¿no? También. Y en un tema de adaptación, muchos también evalúan adaptación. Es una propuesta, ¿no? No estoy diciendo que sí o sí se debe evaluar adaptación, ¿no? Utilizan una prueba llamada TAMAI, una prueba llamada STAXI de niños y adolescentes para IRA, o dificultades urinales, motivación escolar, entre otras áreas. Eso va a depender mucho de cómo ustedes lo planteen, ¿no? Como les repito, no es una obligación evaluar todas las áreas, porque eso va a depender del caso que ustedes estén evaluando, ¿no? Ahora, vamos a llegar al punto de la presentación. El análisis funcional, muy aparte de lo que hemos hablado de las evaluaciones, ¿no? El análisis funcional es una herramienta que tiene, digamos, una estructura bastante particular, ¿no? Por ejemplo, tiene lo que se conoce como antecedentes, la conducta como tal, que suele llamarse conducta problema, ¿no? Y lógicamente los consecuentes. En un caso de un niño o un adolescente con TDAH, la conducta, que lógicamente suele ir en el medio, depende lógicamente de los consecuentes. La conducta en función, ¿no?, de los elementos. La conducta se presenta mediante contingencias, ¿no? Lógicamente, una mamá que ve que su hijo de alguna manera grita, hace rabietas en la casa o en la calle, le da el celular para que el niño se calme. El celular como tal actúa como reforzador positivo, ¿no? ¿Por qué? O algunos dirán, pero ¿qué hace el celular que mantiene? El niño cada vez que llora para que la mamá le preste atención, la mamá le da la máquina. ¿Qué está haciendo el niño, no? Está de alguna manera como justificando esa situación, ¿no? Y lo sigue haciendo, ¿no? Vamos a ver algunos conceptos básicos del análisis personal, pero primero vamos a ver un ejemplo. Imaginemos, por ejemplo, este caso de un niño llamado David. Y el día de mañana están en su consulta, ¿no? De repente el lunes, el martes, están en su consulta y viene David. David fue traído a consulta por sus papás. Ellos refieren, hace berrinche. Hasta ahí yo debo de preguntarle al papá, señor, señora, ¿qué significa que su niño haga berrinches? El papá contesta, él se tira contra el suelo, a veces nos golpea, dice que nos pega, grita, llora, ¿no? No sabemos por qué lo hace. Desde que ha aprendido a decir que no, ya no nos obedece. Se niega a hacer lo que le decimos, dice. Al respecto, el padre manifestó, es normal, un niño suele hacer esas cosas. Yo no le digo nada, si me pega no reacciono, nunca le hemos pegado y siempre tratamos de comprender. Acá tenemos un clásico problema de una persona que viene pues a consulta, ¿no? Y tiene esas manifestaciones conductuales, ¿no? Hace berrinches. Lógicamente debo preguntarle qué significa que haga berrinches. Y acá nos describe las conductas que se tire contra el suelo, lo pega, grita y llora, ¿no? Y papá dice, no sé por qué lo hacen. Muchos se quedan pensando, y se quedan mirando y dicen, pero ¿por qué lo hace? ¿No? Se quedan preocupados, ¿por qué lo hace? Dicen. Y hay que estar justamente al tanto de por qué actúa bajo esa manifestación conductual, ¿no? ¿Qué estará sucediendo? Cuando ya tenemos esto, vamos a estructurar este problema en el esquema clásico del análisis funcional. Ustedes saben que debo de trabajar cuáles son los antecedentes, encontrar cuál es la conducta específicamente y luego cuáles son los consecuentes que de alguna manera mantienen esa conducta. Acá le hemos subrayado, ¿verdad? Y los papás le dicen, el juego es acabado, David. El niño verbaliza no en un volumen muy alto. No, no, dice el niño 3 veces. No, no, no. Frecuencia 3 veces, ¿no? Duración, por ejemplo, 10 minutos. No, no voy a bajar, dice el niño. Y como consecuentes, la mamá, por ejemplo, le vuelve a dar la indicación, ¿no? ¿Cómo opera la respuesta de la madre para esta situación, ¿no? Justamente uno se hace esa pregunta, ¿no? ¿Cómo opera la respuesta de la madre para esa situación, ¿no? La madre, por ejemplo, de alguna manera, pues, puede estar reforzando la conducta del menor, ¿no? La madre, por ejemplo, no le dice nada, el niño
lógicamente sigue jugando, ¿no? Ustedes saben que a veces los padres suelen reforzar conductas, ¿no? En la parte de los consecuentes, no solamente van los reforzadores positivos y negativos, sino también va castigo positivo y negativo, porque algunas personas actúan así. Vamos a ver, mira por acá. Así es el esquema clásico, ¿no? Aunque claro, ahorita voy a mostrar uno un poquito más complejo, pero ese es el común, ¿no? Miremos el ejemplo. La familia ingresa al centro comercial para realizar algunas compras. David observa los juegos mecánicos, ¿no? Del juego, del centro comercial donde está, se acerca y se sube en ellos, ¿no? Ahí está la conducta del menor y el estímulo consecuente, en realidad los consecuentes, ¿no? Los papás esperan unos minutos a que el niño juegue y luego la mamá le indica, David, ya nos vamos, ¿no? En realidad, ya nos vamos. Eh, Y muchos dicen, el papá, bueno, lo ve, ¿no? Muchos papás, por ejemplo, a veces suelen ser o tener una voz muy firme, ¿no? Y no, el niño le hace caso, pero en esa situación, la mamá dice, último juego del día nos vamos, ¿no? Y el niño ni A ni B ni C con él, ¿no? Ahora, esa situación que era pues un consecuente pasa a ser un estímulo, bueno, pasa a ser antecedente, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Ya nos vamos. Y el niño dice, no, no todavía, no gritas, no, no me voy a bajar, ¿no? Y sigue jugando. La mamá se acerca a David y le dice, después venimos, David, vamos a comprar. Lo coge de la mano y lo aleja de los juegos, ¿no? Y al niño le están, lógicamente, quitando lo que es apetitivo, ¿no? Y recuerda que si a una persona le quitan lo que es apetitivo como tal, ¿cómo se vendría a llamarse, ¿no? Por ejemplo, ustedes recuerdan cuáles son los cuatro elementos, ¿no? Reforzadores positivos, negativos, castigo positivo, castigo negativo, ¿no? Si una mamá, por ejemplo, le dice a su hijo, ya no vas a lavar los platos, los servicios, ¿no? Para que saques mejor nota, actúa como un reforzador negativo, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta justamente qué es lo que se le está quitando, qué es lo que se le está brindando, ¿no? Acá, por ejemplo, dice, lo coge de la mano y lo aleja, ¿no? Es como si le estuviera dando una especie así de castigo, ¿no? Porque le está quitando lo que es apetitivo para él, ¿no? Y si le quita lo que es apetitivo, lógicamente es un castigo, ¿no? Ya ustedes vean, puede ser positivo o negativo, porque le está quitando al negativo, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Esa situación pasa a ser antecedente y en conducta vemos que David emite, que ahí debe decir quejidos, ¿no? Quejidos por algunos segundos, luego suelta la mano de la mamá y corre los juegos. Y finalmente, pues la mamá lo persigue y luego permite, traspasa la conducta, que juegue por algunos minutos, mientras dice solo un rato más. ¿Por qué está reforzando la conducta? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué los papás refuerzan la conducta? No se han puesto a pensar ustedes eso, ¿por qué? ¿No? Algunos dicen, ay, es porque mi hijo es un poco difícil, dicen, no, ahí está la situación, ¿ven? Ahí está la situación de por qué muchos padres refuerzan conducta. Ahí está la respuesta y ustedes tienen que estar siempre al tanto de cómo se manifiesta, ¿no? Ahí tenemos, miren el ejemplo. Ahora, vamos a ver otra, el clásico esquema, ¿verdad? La conducta, que en este caso es problema, no cumple la orden. Tiene como consecuente, ok, siéntate, ¿no? Ya toma, la mamá le dice, vamos, el niño dice, no, ah, bueno, no, y la mamá se sienta. La mamá refuerza la conducta, ¿no? Justamente la análisis emocional busca describir este tipo de situaciones a través de elementos que permitan comprender mejor. La conducta en función es contingente, ¿no? A los elementos que de alguna manera la mantienen, ¿no? Vamos a revisar un poquito esto, ¿no? Este es el clásico esquema, ¿no? Antecedentes, conducta, consecuentes, ¿no? Y uno tiene que ver, tiene que analizar, ¿no? La topografía de la conducta, ya sea, por ejemplo, que lo trabajemos como les había contado, frecuencia, duración, intensidad, latencia, conducta, por ejemplo, cognitiva, emocional, fisiológica, motora, ¿no? Y lógicamente es para todas las conductas que el niño manifiesta. Muchas personas piensan que porque el niño ha manifestado una conducta de golpear, ya esa conducta y ese análisis funcional ahí debe terminar. No termina ahí, ¿no? Solamente que hay que analizar las otras que también se manifiestan. Muchos tienen ese problema, ¿no? De alguna manera piensan que porque yo ya estoy trabajando así, ya lo he terminado. No, terminar hay que estar al tanto de cómo lo vamos
de cómo lo vamos a desarrollar, ¿no? Por eso es que nosotros nos hacemos esa pregunta. ¿Realmente las personas que están trabajando saben que se debe de tomar en cuenta más de una conducta problema para el trabajo de la análisis institucional? ¿O solamente piensan que con uno es suficiente? La moraleja de la presentación es, si ustedes analizan con los padres, con la mamá, con el papá, que hay más de una conducta problema, lógicamente debo de tomar en cuenta hacer un análisis funcional para cada una de las conductas problemas. Porque cuando yo ya lo tengo claro, el objetivo fundamental es llegar a la parte de la intervención, ¿no? Justamente eso buscamos nosotros, al trabajarlo como tal, ¿no? Ahora, veamos por acá. Vamos a ver algunos ejemplos de análisis funcional de conductas de niños con TDAH que ya están, digamos, elaborados. Veamos por acá, miren. Acá tenemos un antecedente, ya sea externo o interno. Acá tenemos el antecedente externo, miren. Intento por parte de los padres, ¿no? Se toma en cuenta que no tienen responsabilidades claras, hay inconsistencia en los castigos, ¿no? Al niño le dicen que se va a quedar sin recreo y no va a poder jugar con los compañeros, y el niño recibe atención personalizada de la profesora, ¿no? Pero la mamá atribuye que el niño es un despiste, todo lo pierde, para distraído, ¿no? Nunca está atento a las situaciones. Y si quisiera el niño, podría hacer las cosas mejor, ¿no? Hace como si no me escuchara. Mi mamá nos está contando cómo se manifiesta el problema, ¿no? Cuando le pido que haga algo, los compañeros del colegio y su familia lo hacen a un lado, ¿no? La parte de las actividades de juego lúdicas, le tienen manía, ¿no? Le tienen como antipatía al niño, ¿no? Pasa lo que pasa en la clase, siempre tiene él que ver, ¿no? Siempre es el culpable y luego ya está nervioso cuando llega a casa. Y el papá manifiesta que a veces no hace las cosas porque se las hace su mamá. Y si fuera más estricta, como tendría que ser, le haría más caso, ¿no? Ángel dice que es el niñito, no es el caso de Ángel, es el niño con TDAH. Él no me salen las cosas, siempre me echan a mí la culpa de todo lo que pasa, ¿no? Y no puedo evitarlo, ¿no? Los demás me provocan, dice. Ángel es el niño, 7 años, y le valoraron personalidad, encontraron características como que se muestra como un niño con conductas impulsivas, con características de introversión, y un temperamento, como dice la evaluación, difícil, ¿no? Aunque eso es discutible, ¿no? Y la conducta como tal, motora, en casa no hace caso, no presta atención, motora conductual, ¿no? Es insistente, lo quiere todo al momento, hace caso cuando lo persiguen muchas veces, se detiene con todo, cuando se molesta, es explosivo, grita, tira cosas, se enfada o insulta, y uno se pone a pensar, ¿no? Si es así, por ejemplo, en la casa, ¿cómo será en el colegio? No, esa es la pregunta, ¿cómo es en el colegio? Bueno, no presta atención, se levanta de la silla, habla continuamente, molesta a sus compañeros, no termina a tiempo los ejercicios que dejan en clases y llama siempre la atención de la profesora, ¿no? Y en la respuesta emocional encontramos que hay características de enfado, frustración y rabia, y en cognitivo tenemos, un niño tiene una visión negativa de sí mismo, soy tonto, nada me sale bien, y un locus de control externo, ¿no? Una propuesta teórica, siempre me culpan a mí de todo, ¿no? Él asume porque todas las culpas son propias de él, ¿no? Que los demás la culpan a él. Y yo no quiero, dice, pero se me olvidan las cosas, ¿no? Él manifiesta ese tipo de respuestas, ¿no? Pero acá hay más, ¿no? Ahí no termina. Ah, no, bueno, acá hay más, un ratito. Falta la reacción del entorno, ¿no? ¿Qué pasa después, ¿no? En casa. La mamá repite las instrucciones una y otra vez, ¿no? Y al final lo termina haciendo ella, ¿no? Para que cumpla con los deberes, ¿no? Prepara la maleta y las cosas que necesite para el colegio, lo castiga muy a menudo y con castigos exageradamente como debería ser, no es consecuente ni mantiene los castigos la mamá cuando tiene que hacerlos, si el papá lo riñe también lo castiga, ¿no? Y en el colegio, si no hace los ejercicios, se queda ese recreo, incluso la profesora creo que conoce técnicas no como tipo tiempo fuera, ¿no? ¿Ya? Y se lleva las fichas a casa si no las termina, se sienta solo, ¿no? Y le ponen siempre notas en su agenda, ¿no? Este es más o menos un análisis funcional, como ustedes observarán, de un niño con TDAH. El que vamos a ver a continuación también es otro, ¿no? Pero es un poquito más amplio. Acá sí es un poco más amplio. Tenemos un posible diagnóstico de TDAH. Aún no han aplicado instrumentos, está en proceso.
Cuando el niño tenía 3 años, ahora tiene 10, ¿no? De parámetro difícil, dice también, se mudaron donde la abuelita, que es la que asume la responsabilidad de la educación del pequeño Pablo, Pablo es el niño. Cuando tenía 6 años hubo la separación de sus padres, y bueno, él se muda con su mamá a España. Hay una separación de papá y abuelita, ¿no? 3 meses después sus papás se vuelven a reconciliar, el papá va hasta España, la mamá empieza a trabajar y en España se mudan de localidad. Asume la mayor autonomía al ir y regresar del colegio solito y el tiempo de espera de 1 hora antes de las clases, ¿no? Hay poco apoyo de parte de su entorno y pasa mucho tiempo solo, ¿no? Vamos a ver situaciones de la disfuncional, ¿no? Mire, el niño muestra un comportamiento disruptivo en el colegio, muestra conductas agresivas a una compañera sin aparente provocación previa. Y la respuesta que se da a nivel cognitivo es, los profesores me tienen manía, mis compañeros me molestan todo el tiempo, me concentro poco, me castigan por decirle cosas al profesor, me pasa desde que estoy en este colegio, a veces ni es mi culpa, dice el niño, ¿no? A nivel físico hay una tensión muscular, dificultad para conciliar el sueño, ¿no? También hay discusiones y enojo cuando se le indica una labor que tiene que realizar tanto en casa como en el colegio. A nivel emocional se muestra con enojos constantes, ¿no? Miedo, ¿no? Con tristeza, con irritabilidad como tal, ¿no? Y a nivel conductual, esta persona, por ejemplo, manifiesta situaciones como, por ejemplo, a nivel emocional, como les comentaba, muestra enojo frecuente, miedo, tristeza, irritabilidad. A nivel conductual, muestra inquietud motora, frecuente en el aula de clases, conducta disruptiva cuando se le pide que ejecute una actividad que no le agrada. ¿No? Y habla mucho en clases. Muestra comentarios inoportunos, falta de respeto a la profesora, ¿no? De clases. Eh, no le gusta seguir órdenes, conducta inadecuada con sus compañeros como tal, olvida hacer sus deberes, ¿no? Olvida hacer sus deberes, llevar su cuaderno, su agenda, sus materiales, tiene peleas y discusiones con sus compañeros, se le dificulta respetar el turno, seguir normas, y vamos a ver qué más hay por acá, y las reglas del juego, ¿no? Ocasionalmente muestra conductas agresivas con sus compañeros, discute mucho con su mamá por no hacer los deberes. Ese es en el tema de lo que vimos acá de las respuestas de la persona, en este caso del niño llamado Pablo, ¿no? Y en la reacción del entorno, ¿qué pasa después, no? La madre a nivel cognitivo nos comenta, ¿no? Según la evaluación. La escuela no ha sabido manejar el caso, los profesores le tienen manía, hay que insistirle mucho para que cumpla sus deberes, hay una demanda de mucha atención, bueno, es un buen chico, dice solamente que es nervioso, irritable cuando se le contradice, a nivel físico se muestra contención muscular, nerviosismo, a nivel emocional hay culpa, preocupación, angustia, a nivel conductual presenta escasas normas en casa, no hay exigencia para el cumplimiento de los deberes, ni las reglas como tal, apoyo constante en sus deberes, muchas veces es ella quien termina por hacer, ¿no? Acompañamiento constante en casa, atención desmedida, señalamiento a escuela de que no atiende adecuadamente el caso de su hijo, la mamá dice que la escuela no la apoya, ¿no? Hay una actitud despectiva hacia papás y compañeros de Pablo y no reflexiona sobre sus pautas de crianza, ¿no? Y la tutora también manifiesta lo siguiente, ¿no? Es un niño, según uno de los españoles, un niño destrozado, dice, ¿no? Muy difícil, se hace el gracioso o el listillo, no miente con frecuencia, se dispersa con facilidad, es inquieto en clase, lo hace de forma intencionada, a veces no sabemos cómo actuar, ¿no? Estamos cansados de llamarle la atención, sus compañeros están cansados de su conducta, cree que está muy solo, es un niño que busca la atención de los adultos porque está muy solo, aunque parece muy autónomo, y a nivel físico no se reporta, ¿no? Bueno, no se reporta a nivel emocional, puesto tranquilo, a nivel conductual, llama a los papás, la tutora no se dejó tranquila, llama a los padres de Pablo al presentarse los episodios conductuales, le llama la atención, cambia de lugar, especialmente cerca de ella, lo saca del aula y le pide que espere su turno para poder hablar, ¿no? Eso también es muy importante. Digamos, en su escuela de fútbol, que también es un área donde él se desenvuelve, el niño atiende las normas impuestas por el instructor la mayoría de las veces, teme las consecuencias impuestas por el instructor, siente motivación por la clase de fútbol, ocasionalmente manifiesta conductas agresivas y de molestias a sus compañeros, ¿no? Y finalmente, por acá, mira, en las consecuencias se analiza lo siguiente.
En casa, la mamá de Pablo no ejerce una figura de autoridad como tendría que suceder, ¿no?, frente a la conducta de su menor hijo, y permite que no ejecute las cosas, inclusive las que ejecute ella misma cuando no tendría que ser así, ¿no?, para evitar discusiones con él, incrementando, lógicamente, la posibilidad de que el menor mantenga esa conducta. La mamá de alguna manera actúa como reforzador positivo para la conducta del menor, de desafío ante la instrucción. En el aula, ante la conducta de no ejecutar sus deberes, la profesora tiene que detener la clase para instigarlo a que realice la actividad o que ejecute la tarea. Finalmente le cambia de lugar cerca de ella o lo cerca del aula, acciones que generan demanda de atención y evitación de la actividad. Asimismo, al mantener conductas de enojo y frecuentes discusiones con sus compañeros, los docentes hacen llamados a su mamá, quien atiende ya sea telefónicamente o personalmente, agitando los ánimos en el hogar y desencadenando la constante atención y demanda de sus padres. En la escuela de fútbol suele mantener las mismas conductas de agresión y desafío con pares y adultos. Sin embargo, las consecuencias que recibe el instituto son firmes y constantes, aspecto lógicamente que disminuye la conducta en el niño, y la conducta de Pablo que se encuentra disminuye cuando regresan a Argentina en periodo de vacaciones. Hasta ahí la historia, ¿no? Bastante amplia la historia, ¿no?, del problema de Pablo. Ahora, un poquito más acerca del análisis funcional por acá. Al final, miren lo que pasa, ¿no? Al final le hacen una evaluación, llegan al diagnóstico de trastorno por déficit de atención TDAH, y en atención, las conductas emitidas por la madre sobre olvidos o descuidos en tareas, cuando afirma que a veces pareciera no escuchar lo que se le indica o que toca mencionarle varias veces las instrucciones, o cuando, por ejemplo, se reporta que no finaliza las tareas, cuando se reporta que se resiste a ejecutar las tareas que requieren mayor actividad mental, como matemáticas, ¿no?, de repente, o catalán, o cuando la tutora reporta que el niño es distraído. Y hiperactividad se evalúa cuando la tutora, por ejemplo, reporta que constantemente el niño abandona su asiento para jugar o molestar a sus compañeros, y cuando reporta que habla demasiado en exceso, ¿no? A nivel de impulsividad, al reportar, se reporta dificultad para guardar turno, cuando interrumpe o entromete en las conversaciones de su mamá, y se justifican estos síntomas en la medida de que las dificultades se presentan desde más de 6 meses, como indican los manuales, y está presente antes de los 7 años, ¿no? Y lógicamente esto afecta a varias áreas de su vida. Le aplicaron algunos instrumentos para evaluarlo. Un caso bastante amplio, el análisis funcional ayudó muchísimo el trabajo, como ustedes verán, ayudó muchísimo el trabajo, muchísimo en realidad, ¿no? Finalmente, antes de terminar, ¿no?, justamente les iba a compartir eso. Finalmente, como les había dicho, la evaluación y el análisis funcional se complementan, ¿no? Uno puede analizar conductas específicas y también puede utilizar un instrumento para poder evaluar. Y hablando de instrumentos, ¿quieren aprender sobre pruebas psicológicas, sobre evaluación y otros temas sobre psicología? Les dejo este QR para que ustedes puedan aprender. Ahí vas a encontrar información sobre instrumentos psicológicos, aplicación, interpretación, y lo más importante, el porqué de su uso, ¿no? Así que ya saben ustedes cómo se va a trabajar. Bueno, finalmente, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo trabajo en el Instituto Peruano de Psicología Contextual y Dirección Valiosa. Como dije, mi nombre es Joe San, formo parte del equipo de trabajo en un centro psicológico conductual contextual, y lógicamente estamos siempre dispuestos a poder aprender constantemente y lógicamente brindarles a ustedes la máxima oportunidad de poder aprender. Muchas gracias por la oportunidad, por la presentación. Ha sido un gusto, como les digo. Vamos a ir a la primera diapositiva un momento, por favor. Vamos a ir a la primera diapositiva un ratito. Era la primera, para poder despedirnos y agradecerles por justamente esta oportunidad, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Esto ha sido, pues, un poco acerca del análisis funcional del problema de TDAH, acá está. Y un agradecimiento especial para esta Jornada Internacional de Divulgación, Psicoterapia, Conductismo y Actualidad. Les saluda Joe Sáenz y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.